En la producción de huevos, pollitas ponedoras, pollos y cerdos, una empresa se destaca entre las demás. Agropecuaria Wilce. Te ofrecemos la más alta calidad. Aquí los precios, la garantía y el servicio son la carta de presentación. Agropecuaria Wilce. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 3, Santa Rosa, Moca. Teléfono 809-578-1118 y 2118. Agropecuaria Wilce. Por décadas, líder del sector. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, hoy es el cuarto programa de El Tesoro de la Mocanidad en este año 2024 y el número 13 desde que iniciamos el sábado 4 de noviembre del pasado año. Ayer, 26 de enero, el país conmemoró el 211 aniversario del natalicio del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Es una pena, una verdadera lástima que el feriado de Duarte lo pasemos para el lunes que viene, que estaremos a 29 de enero. Todos los países respetan el día de su padre fundador, menos la República Dominicana. Ojalá que el año que viene el día de Duarte sea intocable y que cada año lo celebremos con el mayor fervor y patriotismo. En este mes duartiano del natalicio de Duarte vamos a iniciar con una de las frases del ideario de Duarte que fue preparado por don Betilio Alfao Durán. Y la frase de Juan Pablo Duarte es la siguiente, que la tienen en pantalla. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Duarte era un hombre que tenía un criterio claro sobre lo que era legislar en el inicio de un país naciente como la República Dominicana. Y en este segmento lo vamos a dedicar a la grandeza de Duarte. Los dominicanos no sabemos el gran tesoro que tenemos en la dominicanidad con un hombre de la estirpe y del talante de Juan Pablo Duarte. Y yo solamente voy a anotar algunas pinceladas importantes de Juan Pablo Duarte. Cuando se habla, por ejemplo, del proceso constitucional dominicano, en el principio está Juan Pablo Duarte, en el principio, diríamos, del proceso constitucional dominicano. Duarte elaboró un proyecto, el primer proyecto de constitución en abril de 1844, que es considerada como la semilla del constitucionalismo dominicano. A la hora de hablar del proceso constitucional, Juan Pablo Duarte es el pionero del proceso constitucional dominicano. Por tanto, el título que don Milton Ray Guevara siempre le proporcionó del primer constitucionalista es muy acertado. Pero también Duarte es el primer municipalista, el primero que en su proyecto de constitución plantea, fíjense qué interesante y qué avanzado esto, que el primer poder del Estado no es ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial, sino el poder municipal. ¿Y saben por qué? Porque Duarte decía que el poder municipal es el poder que está más cerca del ciudadano. Ese es el primer poder del Estado. Por eso Duarte, con toda propiedad, podemos llamarlo también el primer municipalista. Y podríamos decir que Duarte es el primer funcionario en rendición de cuentas. A Duarte se le dieron 1,000 pesos para la campaña en el sur, en Asua, y llevó fielmente, eso está registrado. Cuando ustedes van al Museo de Duarte, en el Instituto Duartiano, pueden comprobar todo eso de puño y letra de Juan Pablo Duarte,
todo lo que gastó y lo que sobró lo devolvió, ¿verdad? El primer funcionario en rendición de cuentas. Podríamos decir que Duarte es considerado como el padre de la patria más completo en el concierto de las naciones de América, porque creó la primera organización política para luchar por la pura y simple, por la independencia y soberanía nacional. Segundo, creó una organización de carácter ideológico. Bueno, esa organización política fue la Trinitaria. Después una organización de carácter ideológico, de formación ideológica, que fue la Filantrópica, y una organización para la formación de masas a través del teatro, que fue la Dramática. De manera que es el único padre de la patria en América que utilizó el teatro como instrumento de concientización. Duarte también fue el creador de la bandera tricolor, de la bandera nacional, creador del escudo, creador del lema nacional, Dios, Patria y Libertad. Le dio el nombre al nuevo Estado, República Dominicana, elaboró, como dijimos, el proyecto de Constitución y redactó el juramento trinitario que concentra las mayores aspiraciones a las cuales estaba apostando el patricio. De manera que en Duarte tenemos la gran figura de la dominicanidad. Moca. Amigos televidentes del Tesoro de la Mocanidad, nos encontramos ahora en el segmento Un duartiano mocano cede la antorcha o pasa la antorcha a otro duartiano mocano. Y nos acompaña en esta ocasión, en este mes grande del natalicio del padre fundador de la República, precisamente un mocano duartiano de pura cepa y que ha tenido durante muchos años la responsabilidad de dirigir en nuestro municipio el Centro Duartiano de Moca. Le damos la bienvenida al licenciado Francisco Rosario Candelier. Bienvenido, Francisco, al Tesoro de la Mocanidad. Gracias, Luis, realmente. ¿Cómo te sientes? Sí, bien y satisfecho de tu labor. Qué bueno. Porque tú motivas constantemente al mocano. Gracias. Hace 12 años que, desde 12 años atrás, empecé la labor como presidente del Centro Duartiano de la provincia de Espaillat. ¿No? Es de la provincia. Centro que... Duartiano de la provincia de Espaillat. ¿Cuántos centros duartianos hay en el país? 32. 32 centros duartianos, sí, diríamos, liderados por el Instituto Duartiano de Santo Domingo. Sí, entonces, ¿cuántos periodos en esos 12 años corresponden a esos 12 años que tú has estado al frente? 4 periodos. 4 periodos. ¿Y a quién fue que tú le sucediste en la presidencia del Centro Duartiano? A ese mocano apreciado, trabajador ejemplar, no porque murió, y que tenía las cualidades para ser un dirigente, un líder, Beliar. Luis José de Isla Beliar. Isla Beliar, un gran sí, amigo tuyo, un gran amigo mío, un gran amigo de todos los mocanos duartianos, y tú fuiste parte de ese equipo que en el 2016 estaba programando un gran homenaje, ¿tú recuerdas? De reconocimiento a Luis José de Isla Beliar. Sí, sí. Que eso vendrá próximamente, ¿verdad? Y en estos años que tú has estado al frente del Centro Duartiano aquí en Moca y en la provincia de Espaillat, ¿cuáles son como los grandes logros que tú alcanzaste en ese periodo? Bueno, a mí no me luce hablar de grandes logros. Okay. Por la cuestión de que he estado al frente. Permíteme simplemente decirte que nosotros cumplimos con las labores, con el programa del Instituto de Santo Domingo, el Instituto Duartiano de Santo Domingo. Nos ocupamos de eso. Yo pluralizo, a mí no me gusta hablar de yo. Como hubo varios miembros que trabajaban, exacto, la directiva, pues si hemos tenido éxito durante ese periodo, no es mío ese éxito, sino de todo. Bueno, ahí está tu aporte. Gracias. Mira, ya sí, concluimos y todavía tú sigues aportando. Tenemos que preservar, trabajar para que nuestra querida y sacrificada con ese país, República Dominicana, no continúe esa situación. La dominicanidad debe de renacer en el espíritu de cada miembro de nuestra sociedad.
Gracias. La memoria de tus héroes no muere jamás. Moca, Villa Heroica. Moca. Amigos televidentes de su programa El Tesoro de la Mocanidad, nos encontramos en una escuela, en un liceo emblemático de Las Lagunas, del Distrito Municipal de Las Lagunas, y nos referimos al Liceo Juana Altagracia Calderón Martínez. Juana Altagracia Calderón Martínez, y nos encontramos aquí reunidos con su director y sobre todo con el equipo de gestión de este liceo, rodeado de la flor y nata de estudiantes de cuarto año de secundaria de este liceo Juana Altagracia Calderón Martínez. Se encuentra en el centro de esta mesa el ingeniero Adonis Ovalle Hermosén, que es un gran educador, pero sobre todo un gran masón y por encima de todo un gran duartiano. Bienvenido, Adonis, a El Tesoro de la Mocanidad. Muchas gracias, Luis, por invitarme y por permitirme ser parte de este espacio. El mes que viene, el mes de febrero, mes de la Independencia Nacional, vamos a estrenar al nuevo presidente con una mesa redonda duartiana desde la Mocanidad. Eso va a ser por televisión, que usted va a presidir esa mesa duartiana por la Mocanidad, desde la Mocanidad. Y ahora queremos que, como un símbolo, usted como presidente saliente y él como presidente entrante, usted le pase ese documento del ideario de Duarte, pasándoselo a el profesor, a nuestro querido ingeniero. Yo me gusta más llamarle profesor porque tiene más sabor, Adonis Ovalle Hermosén. Profe, como usted ahora estará al frente de la dirección del Centro Duartiano de nuestra querida provincia de Espaillat, reciba esta programación de los actos del bicentenario de nuestra querida provincia de Espaillat. Muchas gracias. Y qué bueno que tengamos un director que, aparte de ser director, es un masón, y aparte de ser masón, es un gran duartiano y ahora es el presidente del Centro Duartiano de la provincia de Espaillat. Vamos a cantar juntos como un coro hermoso en la fragua de la escuela el himno a Juan Pablo Duarte. En la fragua de la escuela nuestra patria fue forjada, el calor de su enseñanza le infundió vida sagrada, la gloriosa trinitaria que fundara su heroísmo fue la cátedra primera de moral y de civismo, fuerza era que un maestro preparara la conciencia donde habría de nacer la sagrada independencia. Y es así como cantamos tus virtudes haya el estro, junto al Padre de la patria, la figura del maestro. En la escuela se te honra por tus hechos sacrosantos, en las letras y las notas encendidas de sus cantos, y al honrarte recordamos su patriótico heroísmo. Es al prócer y al maestro, que los dos son uno mismo. La bandera dice patria, y al decirlo se revela, es el alma de la patria
señalándonos la escuela. La memoria de tus héroes no muere jamás. Moca. En este segmento quiero hacer dos propuestas duartianas a la mocanidad. Dos propuestas que nacieron en el 2013, se le dio mucho calor en el bicentenario del natalicio de Duarte en el año 2013, después se han dejado caer, no se le dio seguimiento y continuidad, y debiera ser dos propuestas duartianas que enarbolemos desde los sistemas educativos. La primera propuesta es lo que llamamos las brigadas duartianas. En el 2013 se conformaron, en el año del bicentenario, las brigadas duartianas, que eran cerca de 900 jóvenes estudiantes de secundaria, generalmente de los últimos 2 años de secundaria, de diferentes centros públicos y privados de la provincia de Espaillat, que recibieron un entrenamiento, una formación, lo que llamábamos nosotros los talleres duartianos, que contenían un material básico que se titulaba Duarte, un joven que tuvo un sueño libertario, que fue el material básico de formación de las brigadas duartianas. Esas brigadas anduvieron por toda la provincia de Espaillat, fueron hay que decirlo con toda honestidad, fueron una creación del entonces senador de la República por la provincia de Espaillat, el doctor José Rafael Vargas. Él fue el ideólogo de las brigadas duartianas, que tenían un t-shirt que decía Brigadas Duartianas y en la espalda decía un lema, siempre con Duarte. Siempre agradeceremos al doctor José Rafael Vargas esa iniciativa. Él es un duartiano de larga data, un hombre que siempre ha puesto en alto el pensamiento y la práctica de Juan Pablo Duarte. Y en ese mismo año del bicentenario, él creó, el doctor José Rafael Vargas, los jardines duartianos, que era que en un rinconcito de cada escuela se pusiera un busto de Duarte, algunos banquitos, una bandera, y que los niños, sobre todo los niños de la primaria, fueran a dialogar, fueran a hablar, sea espontáneamente o con un guión, sobre la figura del patricio. En Cuba, por ejemplo, existen los jardines martianos, dedicados a José Martí, y usted ve niños de kinder, de 4 años o de 5 años de preescolar, de preprimario, que van y se sientan en los jardines martianos a dialogar entre ellos sobre José Martí. Y cualquier niño cubano le da una cátedra a un adulto de la persona, de la figura gigantesca de José Martí. Es lo mismo que nosotros quisimos hacer en el año 2013, el año del bicentenario, creando aquí en Moca. Yo recuerdo que se creó en la escuela Juan Crisóstomo Estrella el primer jardín duartiano, que vino un amigo llamado Víctor, que en paz descanse, un cantautor muy conocido, Víctor, invitado por José Rafael Vargas, para amenizar y sobre todo para, motorizar, motivacional ese acto de los jardines duartianos. De manera que esas son dos iniciativas que al Distrito Educativo 0606, a los directores de centros educativos, les planteamos las brigadas duartianas y los jardines duartianos. Un servidor estaría en disposición de formarles metodológicamente a las brigadas duartianas totalmente gratis. Yo no hago ningún trabajo sociocultural por paga, todo lo contrario, yo sigo lo del Evangelio, lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis. Y ahora en este segmento que hemos titulado Un rostro comprometido con la mocanidad cruzó a la otra orilla, don Mario Cáceres, vamos a dedicar este segmento a un hombre que tratamos durante cerca de 50 años, desde mi juventud. Estoy tratando a don Mario hasta los últimos días en que nos acompañó en el camino de la vida, y
Realmente sobre don Mario se pueden decir muchas cosas. Agradezco esas palabras de Antonia García desde Nueva York tan hermosas sobre don Mario, y sobre todo esas palabras que escribió también muy hermosas como panegírico el doctor José Rafael Vargas sobre don Mario. Podríamos decir brevemente para todos los amigos del Tesoro de la Mocanidad que Mario Emilio Cáceres Rodríguez nació en Estancia Nueva, Moca, el 26 de octubre de 1938, hijo de los esposos Ramón Arturo Cáceres y María Rodríguez, y él era nieto del expresidente de la República, Ramón Cáceres. Don Mario contrajo matrimonio con la señora Ida Perdomo, hija del también exgobernador civil de la provincia de Espaillat, el señor Manuel Vinicio Perdomo Michel, y en su matrimonio procreó 4 hijos. Como servidor público acumula una vasta carrera de servicio. Fue gobernador de la provincia de Espaillat en la época del Consejo de Estado dirigido por Rafael Filiberto Bonelli en 1962. Ha sido el gobernador más joven en la historia de la República Dominicana, el gobernador provincial, con apenas 24 años de edad fue nuestro gobernador provincial. Él fue administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, el Bagrícola, miembro de la Junta Monetaria y del Consejo de Administración del Aeropuerto Cibao. Ocupó altas posiciones directivas en organizaciones de servicio, tanto locales como nacionales. Entre ellas, él fue miembro fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, ADEPE. Creo que era director ad vitam de esa institución. Logró del gobierno del presidente Leonel Fernández la construcción en el mismo lugar donde existió, en las colindancias de su propiedad en Estancia Nueva, de una réplica de la que fuera la residencia de su abuelo y expresidente Ramón Cáceres. Ahí es donde funciona actualmente el Museo Mon Cáceres, que fue uno de los grandes esfuerzos de don Mario, donde se recrea parte de la historia de la familia y la historia de la administración del presidente Cáceres. Don Mario es un hombre, o siempre fue un hombre de espíritu conciliador, de abnegado, ha sobrevivido incólume hasta el momento de su partida, inmutable a innúmeros procesos políticos nacionales registrados en los últimos 50 años. Agradecemos esa vida laboriosa, esa vida, diríamos, de tantos dones entregados a la mocanidad por ese munícipe ejemplar, Mario Emilio Cáceres Rodríguez, don Mario, y a él queremos dedicarle esa hermosa oración en su partida de San Agustín, que dice: morir no tiene trascendencia. Morir no tiene trascendencia, no cuenta. Yo solo fui suavemente al otro lado del camino. Todo se queda tal como estaba. Yo quedo yo y ustedes quedan ustedes. La vida que compartimos con amor queda como fue. Lo que fuimos el uno para el otro aún es así. Menciónenme como siempre, hablen de mí como siempre y no en forma diferente. No se pongan tristes ni solemnes, ríanse de las cosas que siempre nos hicieron reír, alégrense y piensen en mí, recen por mí, hablen de mí como siempre lo han hecho, sin emoción y sin un ápice de tristeza. Todo lo que significaba la vida para nosotros sigue vigente. ¿Qué es la muerte? Es algo que ocurre a diario. ¿Acaso voy a desaparecer de tu vida porque no me ves? No estoy lejos, solamente estoy al otro lado del camino. Yo los espero, todo está bien. Amén. San Agustín de Hipona, y lo hemos rezado en memoria
de don Mario Cáceres. Amigos televidentes, el próximo segmento del Tesoro de la Mocanidad lo hemos titulado Un cronista mocano. Y de los muchos cronistas que ha tenido Moca, hoy hemos seleccionado a uno de los grandes, de los gigantes cronistas mocanos, el doctor Rubén Lulo Yite. Rubén Lulo Yite nació en Moca, fue abogado de profesión, síndico de su ciudad natal varias veces, subsecretario de Deportes, de Educación Física y Recreación. Ha sido don Rubén uno de los grandes jugadores de voleibol que ha producido no Moca, sino todo el país. En los primeros años de la década del 50, mientras estudiaba en la Universidad de Santo Domingo, se presentó al Club Deportivo Temis y en poco tiempo era considerado uno de los fuertes aspirantes a la preselección nacional superior. Su primer compromiso internacional fue en México en 1954, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Fue miembro oficial del sexteto que iniciaba los encuentros. Don Rubén era un excelente colocador, pero eso no le impedía rematar en la malla. Aún en una época en que el bloqueo no representaba una parte tan decisiva en el juego del voleibol como ocurre hoy, Rubén Lulo era estimado un bloqueador fuera de lo común. En la defensa era uno de los jugadores más completos, pues además de ser un buen bloqueador, cuando jugaba atrás era un arma para sus colores. En 1955 participó como refuerzo en el equipo de La Vega, que ganó el título de campeón nacional superior, y había sido ese mismo año capitán del equipo de Moca. En ese mismo año, 55, por su extraordinaria labor, fue escogido por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo como el voleibolista del año 55. En el 59 viajó a Chicago para participar en los Juegos Panamericanos. El equipo dominicano quedó en cuarto lugar detrás de Estados Unidos, Brasil y México, y fue considerado uno de los jugadores más sobresalientes del conjunto quisqueyano. En 1955 cerró filas también con el conjunto Universidad en un torneo superior frente a Relojes Gala y Centro Social Obrero, siendo electo el mejor jugador defensivo del evento. Ese torneo fue considerado el más fuerte celebrado en el Distrito Nacional y fue organizado por la Asociación de Cronistas Deportivos ante la amenaza de los jugadores de primera categoría de retirarse de las canchas al considerar injusta su eliminación de la delegación que asistió a los Panamericanos que se efectuaron en México. Dadas las posiciones públicas que ha desempeñado en todo momento, ha sido un gran propulsor de las actividades deportivas. Porque muchas veces recordamos a don Rubén Lulo Yite como síndico, fue el síndico histórico varias veces de Moca, un hombre que se preocupó al final de su vida por la ecología, sobre todo por la cuenca del río Moca, y un hombre que estuvo presente en muchos momentos históricos, cuando Manolo Tavares Justo, también cuando la Revolución Constitucionalista de 1965, que él llevaba provisiones a la zona constitucionalista precisamente para abastecerlo de víveres, de plátanos, yuca, alimentos que producía Moca para los comandos constitucionalistas. Así que lo recordamos con mucho cariño a don Rubén Lulo Yite, gloria de la crónica mocana. Y queremos hacer un SOS sobre la cuenca del río Moca, y yo diría que ese fue un gran legado del doctor Rubén Lulo Yite, a quien le dedicamos el segmento anterior. Ahí tienen imágenes, señor director, si es tan amable, de el desastre que es la cuenca, todo el litoral del río Moca. Realmente lo hemos convertido en un vertedero, en un basurero, en un centro de contaminación, en un
espacio, diríamos, tóxico para la ciudadanía. Y don Rubén, sus últimos esfuerzos en su vida fue luchar por sanear la cuenca del río Moca. Y ahora yo quisiera, precisamente en memoria de don Rubén Lulo Yite, terminar este segmento con el video de un poema que se titula Mocano de pura cepa, autoría y también declamación de un gran amigo, Andrés Reynoso. Adelante, señor director. Moca. Yo escribí este poema al doctor Rubén Lulo a mucha honra por su hoja de servicio desplegada en nuestra ciudad de Moca. Se titula Mocano de pura cepa. Dice don Rubén Lulo, mocano de pura cepa, que como él no hay quien sepa de historia, que no es un rulo, es un hombre de sapiencia, de música y de cultura, un político de altura, de intelecto y de conciencia. Tiene un alma de poeta y buen sentido del humor, mas este ilustre trovador es un hombre de bragueta. Hablando de sindicatura, aquí su honestidad se expande y no hay alcalde que por grande a él le dé por la cintura. Hombre que no guarda cama, por trabajador y altruista, y como buen deportista llegó al Salón de la Fama. Fajador como ninguno, en las buenas y en las malas, con el greda y con las palas ha sido el número uno. Trabajando día a día, de sol a sol, con su gorro, Rubén Lulo es un zorro en materia de alcaldía. Y con mucho empeño y con calma, y como hombre de detalles, asfaltó todas las calles de nuestra Moca del alma. Rubén es buen bailador, cantante de mucha gracia, un hombre de democracia y por demás buen orador. El pueblo no se equivoca y le está muy agradecido y dice que Rubén ha sido el mejor síndico de Moca. Hombres como el doctor Rubén Lulo Yite no mueren del todo porque permanecen en la memoria y en nuestros corazones. Desde aquí, paz a su alma. Muchas gracias. La memoria de tus héroes no muere jamás. Moca. En la producción de huevos, pollitas ponedoras, pollos y cerdos, una empresa se destaca entre las demás. Agropecuaria Wilce. Te ofrecemos la más alta calidad. Aquí los precios, la garantía y el servicio son la carta de presentación. Agropecuaria Wilce. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 3, Santa Rosa, Moca. Teléfono 809-578-1118 y 2118. Agropecuaria Wilce. Por décadas, líder del sector. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, este segmento del Tesoro de la Mocanidad se lo vamos a dedicar a un pintor mocano sobresaliente, quizás uno de los más grandes pintores con que Moca cuenta en la actualidad, de una larga trayectoria, nuestro gran amigo José Collado, un pintor de Estancia Nueva, orgullo de Moca y de todo el país. José Collado nació el 24 de mayo de 1960 en Estancia Nueva, Moca. Nació el último de 8 hijos que procreó el matrimonio de Nemesio Antonio Collado y María Ignacia Guzmán. El nombre de pila bautismal de este Benjamín de la familia es José Collado Guzmán. Desde muy temprana edad, en el ambiente familiar y de sus vecinos, se le conoció con el apodo de Chelo, quizás en memoria de un cantante llamado Chelo Silva. Y sus otros hermanos son Marina, Héctor, Nieves Emilia, Isabel, Darío, Alfredo y Mari. José Collado fue bautizado en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Moca. Más tarde fue confirmado en el mismo templo por el recordado padre Bobadilla. Recibió la catequesis de primera comunión en su comunidad de Estancia Nueva de manos de María Grullón de Guzmán, doña Gladys,
Isbelia y don José Guzmán, todos asesorados, esos catequistas grandes de Estancia Nueva, por el padre Vinicio Disla. A los 6 años de edad, José Collado comenzó sus estudios primarios, cuando en 1966 ingresó al primer curso. 2 maestras, doña María y doña Chea Guzmán, lo educaron hasta el 4º grado. Luego lo inscribieron en la escuela Valentín Michel y completó hasta el 8º curso en la escuela Andrés Bello. Y sus estudios secundarios los realizó en el Liceo Domingo Faustino Sarmiento. José Collado dibuja desde que tiene uso de razón. A los 17 años de edad, Omar Almanzar, el hijo de Niño Almanzar, lo vio con un pincel en la mano. Y ahí comenzó una vorágine de la plástica en este hombre. Tengo tantas cosas que decir de él, como ese gran paisajista, ese hombre que valora la perspectiva, la policromía en cada paisaje plasmado, en cada uno de sus cuadros, pintor exquisito del paisajismo dominicano, gloria de la plástica de Moca y realmente posiblemente uno de los pintores que más exposiciones individuales y colectivas ha realizado en Moca y en el país. Moca se siente orgullosa de tener un artista de la dimensión, de la talla, de la estatura de José Collado, pintor de Estancia Nueva, orgullo de Moca y del país. Amigos televidentes del Tesoro de la Mocanidad, en este segmento que titulamos, como siempre, Efemérides Mocanas, que seguimos gracias al libro de nuestro querido amigo Florencio Manuel Tejada, un libro muy valioso que recomendamos a todos, un gran esfuerzo de Florencio Manuel Tejada y que debe seguir, diríamos, impulsándolo, mejorándolo, aumentándolo, porque la mocanidad tiene una riqueza inconmensurable. Vamos a ver las efemérides correspondientes a esta semana que transcurre, que ya está terminando. Por ejemplo, un 21 de enero, pero del año 1945, es fundado en Moca el primer hospital de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, CESPA. El hospital se le puso el nombre de Altagracia Julia, la mamá de Trujillo. Luego se trasladó a la edificación actual y se llamó Hospital Nuestra Señora del Rosario. Y en el año 1962, en la época del Consejo de Estado, se le denominó Hospital Doctor Toribio Bencosme en honor al héroe de la gesta gloriosa de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que murió precisamente asesinado por la dictadura trujillista cuando vino por Maimón. Otra efemérides, el 22 de enero, pero del año 1873, nace el periodista, político y abogado mocano Ramón Guzmán Pichardo, que llegó a ser incluso senador de la República. Otra efemérides ya del 25 de enero, pero del año 1969, es fundado en Moca el periódico 30 de Mayo, que era un quincenario independiente. Su director fue José de Jesús Olivares Guzmán, un reconocido jurista, abogado mocano, y el subdirector, un gran jurista y también constitucionalista e historiador mocano, Adriano Miguel Tejada Escobosa. Recordamos que la administradora de ese periódico 30 de Mayo era doña Álida Comprés de Olivares. Recordamos también que un 25 de enero, pero del año 1999, fue herido de varios perdigonazos el que entonces era el senador de la provincia de Espaillat, el licenciado Andrés Bautista García, a quien nos une un afecto, diríamos, de compañeros en el Colegio Santo Domingo Sabio de la señorita Virginia, de muchos años, y de un trato muy exquisito que un servidor ha mantenido con sus padres, con don Chacho y su mamá,
y sobre todo con cada uno de sus hermanos y hermanas. Don Andrés fue en esa ocasión, el 25 de enero del 99, fue herido de varios perdigonazos en un incidente que se produjo cuando un grupo de senadores del entonces Partido Revolucionario Dominicano trataron de penetrar a la sede de la Liga Municipal Dominicana en Santo Domingo, la cual se encontraba rodeada por efectivos policiales con el fin de que no se realizara en el lugar la asamblea de municipios para elegir el secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Otra efemérides que recordamos hoy es el 26 de enero, día como ayer, pero del año 1979. Un 26 de enero, día de Duarte del 79, fue fundado el grupo cultural Pedro Enríquez Ureña en Moca, bajo la asesoría literaria de ese gran intelectual mocano, el doctor Julio Jaime Julia. Lo mejor, yo diría, de la juventud mocana pasó por las filas de ese grupo cultural Pedro Enríquez Ureña en Moca. Y tenemos un recordatorio también especial de un día como ayer, 26 de enero de 1999, es muerto en Moca de varios balazos por Ramón Antonio Escaño Dionisio, el párroco de entonces de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el sacerdote español Cipriano Ibáñez. El padre Ibáñez fue párroco desde 1966 hasta 1978 y desde 1986 en su segunda vuelta hasta el 1999, cuando falleció trágicamente. Se disponía a salir de la iglesia por el lado de la sacristía y antes de tomar el automóvil para ir, creo que era la casa de David Marte, donde celebran, diríamos, la fiesta de San Juan Bosco, pues fue interceptado por este señor, Ramón Antonio Escaño Dionisio, que desgraciadamente mató al padre Cipriano Ibáñez, a quien tenemos una grata recordación como un gran párroco, un gran salesiano y un gran amigo. En este segmento, amigos televidentes, lo hemos titulado Lo que construyó el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina en Moca de 1930 a 1961. Y esto que voy a decir es un aporte del gran cronista mocano que yo creo que los mocanos no hemos valorado en toda su dimensión, al licenciado Rafael Suazo Jiménez, abogado, un duartiano por excelencia, pero sobre todo un gran conocedor de la mocanidad. Y ante una pregunta que nos hiciera el gran amigo de la comunicación, talentoso joven Tony Henao, sobre cuáles fueron las obras que construyó Trujillo durante su dictadura desde 1930 a 1961, consultamos al licenciado Rafael Suazo Jiménez y nos dio esta reseña, este breve reportaje que le mostramos a continuación. La primera gran construcción fue el Partido Dominicano, lo que hoy es el colegio, ese edificio donde está el colegio Porfirio Morales y el centro laboral de las Salesianas Madre Mazarelo, que es un centro que se entregó a las Salesianas, yo recuerdo, en el año 1962. 1962. El colegio Porfirio Morales labora desde 1964, que fue un espacio que le cedió la comunidad salesiana a la distinguida y destacada maestra Aurora Tavares Beliar. Podríamos decir que de 1930 a 1948 Trujillo no hizo en Moca ninguna obra de relevancia, que recordemos.
En el 48 inauguró el Partido Dominicano, que ya lo hemos mencionado. En 1953 Trujillo inauguró el Liceo Generalísimo Trujillo, que es el que hoy llamamos Liceo Domingo Faustino Sarmiento. El secretario de Educación en ese momento era nada más y nada menos que Joaquín Balaguer. En 1954 Trujillo inaugura en Moca la Escuela Juan Crisóstomo Estrella, el edificio donde estaba la Escuela Juan Crisóstomo Estrella. En 1958 Trujillo inaugura simultáneamente el edificio donde se aloja la gobernación provincial y donde se aloja también el cuartel de la Policía Nacional de Moca, bien, desde el año 58. El destacamento, es bueno que ustedes sepan, de la policía en Moca estuvo primero en la calle Independencia, esquina José María Michel. Ahí era donde estaba la policía antes de inaugurar Trujillo en el 58 el local de la Policía Nacional. De ahí pasó a la calle Córdoba, frente a frente al Partido Dominicano, estuvo también la policía hasta llegar en el 58 donde está. En 1959 Trujillo inauguró el Palacio de Justicia de Moca, que hoy lleva el nombre del doctor Artañán Pérez Méndez. Y también en el 59 Trujillo inauguró en Moca el Hospital de Moca, que hoy llamamos Toribio Bencosme, e inauguró en el 1959 el barrio de mejoramiento social. Agradezco pues al licenciado Rafael Suazo Jiménez, que goza de una prodigiosa memoria, estas informaciones que se las pedí a propósito también de una petición que nos hiciera ese gran comunicador mocano que es Tony Henao. Amigos televidentes del Tesoro de la Mocanidad, en este segmento quiero hacer una propuesta para el nombre de una calle de Moca. Y esta propuesta es importante que la tomemos en cuenta. No voy a alargar mucho este segmento, porque en Moca no hay una calle dedicada a una figura destacada de la historia dominicana que tuvo mucho que ver con Moca, que es Benigno Filomeno de Rojas. Ligado a esa familia de Rojas, era hermano de Carlos María Rojas, nuestro primer gobernador provincial que tuvo Moca en 1885. Pero Benigno Filomeno de Rojas fue el que presidió la constituyente para elaborar ese texto famoso de la Constitución de Moca, promulgado en 1858, en febrero del 58. Se inició en diciembre del 57 y se completó en febrero del 58. Él presidió todos los trabajos, don Benigno Filomeno de Rojas, y tiene los méritos para que una calle de Moca lo honre en recuerdo a lo que hizo presidiendo la Asamblea y como parte de esa gran familia que ha aportado tanto a la mocanidad como la familia Rojas. Amigos televidentes, en este segmento que vamos a tener ahora, lo hemos titulado Lo que se ve y lo que no se ve en el cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia, que era la conferencia o la charlita que íbamos a dar a un pasadía de 3 parroquias que se iba a dar en el Museo Ramón Cáceres, debido a que le fallaron los comedores económicos al padre Edwin Alonso. No se hizo, pero también quizás fue lo mejor, porque precisamente ese día falleció don Mario Cáceres, precisamente teniendo su casa ahí donde está el Museo Ramón Cáceres. Entonces, quisiera brevemente darle algunas pinceladas. Le pido al señor director que me ponga el cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia. Nuestra Señora de la Altagracia es nuestra Virgen de la Navidad. Ella nos ha traído la gran novedad de la historia, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es nuestro cuadro orante más que actuante. María está en oración, en contemplación ante el niño. El diseño de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey
tiene en el centro un arco elevado que parecen dos manos juntas. La Basílica de Higüey acaba de cumplir en el 2021 50 años de que fue inaugurada. Fue inaugurada en el 1971. La oración de José es callada, simple, casi susurrante. Señor, enciende nuestra fe. No dejes que se apague nuestra fe, que seamos luz encendida, un cirio que resplandece en medio de la oscuridad. Este cuadro de la Altagracia es nuestra Virgen de la Familia. Así como el cuadro de las Mercedes tiene una dimensión más social, el cuadro de la Altagracia tiene predominantemente una dimensión familiar. Y su visión familiar resalta más a la madre, vientre fecundo que engendra la vida, exalta más a la madre que al padre, que aparece discreto, distante, reservado, como usted lo puede ver en pantalla en el cuadro. No es un cuadro machista, da la principalía a la mujer, por eso la sobredimensionaliza, es la figura más grande que aparece en primer plano en el cuadro. El cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia es nuestro cuadro apocalíptico, pero ojo, Apocalipsis no significa destrucción de la esperanza, sino reconstrucción de la esperanza. Es un cuadro que nos llena de consuelo, de alegría, de esperanza. Ella está contemplando la esperanza de la humanidad que acaba de nacer, que es Jesús de Nazaret. El cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia es nuestro lienzo tricolor, es la bandera nacional hecha imagen, hecha carne humana, carne familiar. Sobresalen en el cuadro los mismos colores de la bandera, el azul que representa la vida, el rojo, la sangre que circula como torrente de vida, y el blanco que es el color de la plenitud de la vida. Es un cuadro que invita al silencio, al recogimiento, a la oración, a la contemplación. Hoy hay en el cuadro un juego de luz, un contraste de luz, como es la vida humana. En la vida hay momentos de total iluminación, de total oscuridad y de total claridad. El cuadro de la Altagracia es un cuadro que nos lee, es un libro abierto donde a través de la imagen nos transmite una idea reveladora. Invita a que seamos un pueblo orante, un pueblo contemplativo, un pueblo que sabe reconocer a Dios en la fragilidad de un niño recién nacido. El cuadro expone lo único que hay que exponer en la fe, a Jesús hecho humanidad, hecho niño, hecho debilidad, fragilidad y cercanía. Es un cuadro que revela la ternura que nos invita a vivir la fe. La ternura es la vitamina de la vida. Si no aprendemos en la vida a ser tiernos con los demás, perdimos el tiempo de nuestra existencia. Una imagen es un desafío a la imaginación. Las imágenes son eso, son imán y genes. Son imán que atrae, que atrapa y que une. Y es genes que van al origen, al principio de todo, al ontanar mismo de la existencia. Quien no se hace como este niño no construye el reino. Se nos invita a los dominicanos a no perder nunca la niñez, el niño que llevamos dentro, la inocencia, la candidez, la sencillez, la alegría, la simplicidad de la vida. La vida es un misterio de simplicidad porque consiste única y exclusivamente en aprender a amar. Y lo dejo aquí porque ya yo comienzo un análisis de cada detalle del cuadro, que sería un poquito largo y era parte de la conferencia que íbamos a dar en ese encuentro de las 3 parroquias en el Museo Ramón Cáceres. Amigos del Tesoro de la Mocanidad, ahora vamos a presentar el segmento Un Poemario Mocano. El poemario se llama, como lo tienen en pantalla, Sueño Desnudo, y es de la autoría de un gran escritor, de un gran poeta mocano, que también es compositor, es un gran jurista, un gran abogado, el doctor Juan Santos, como lo tienen ahí en pantalla.
Este libro de El sueño desnudo, su prólogo fue escrito por el arquitecto Juan Alberto Tejada Méndez, Iki Tejada, quien fue Premio Nacional de Poesía en el año 2000. Y este libro de Juan Santos, este poemario Sueño Desnudo, contiene 52 poemas. 52 poemas están en su índice poético y solamente quiero declamarles el poema que Juan Santos introduce en el proemio de su poemario. Dice: el sueño es una mirada al infinito, una indescifrable existencia que se esfuma, un espacio que aguarda, un alado instante al que acudes para hacer tuyo lo que vaga en el feroz juego de la vida y la muerte. Gracias, Juan Santos, por entregarnos este hermoso poemario mocano, Sueño Desnudo. Amigos televidentes, la foto mocana de la semana es esa que tenemos en pantalla. Ya lo habíamos presentado en un marco mayor, esa foto de don Andrés López, un paradigma del magisterio mocano. Los que tratamos a don Andrés López como profesor, como director, como diácono, sabemos del nivel de compromiso que tuvo este hombre con el magisterio y con la eclesialidad mocana, y que realmente sembró y cosechó mucho en el sector educativo y en el sector eclesial. Vaya nuestro recuerdo inmenso a ese profesor Andrés López Cruz, paradigma del magisterio mocano, y gracias a Dios que un politécnico de Moca, del sector El Corozo, lleva el nombre de este ilustre mocano, Andrés López Cruz. Quiero recordarles, amigos televidentes, que próximamente tendremos la primera peña de la mocanidad, uno de los hijos que pare este programa, El Tesoro de la Mocanidad. Y la primera peña de la mocanidad será el martes 30 de enero del 2024 a las 7 de la noche en el Centro Juan María Contín. Será una peña con un guión donde amantes de la mocanidad van a expresar diversas facetas, aspectos, dimensiones de ese tesoro grande que encierra la mocanidad. Y también aprovecho para decirles que próximamente tendremos la segunda conferencia sobre Estancia Nueva, la perla preciosa de la mocanidad. Ya tuvimos en noviembre la primera conferencia y la segunda va a abarcar a Estancia Nueva en los siglos XVIII y XIX y será el jueves 8 de febrero del 2024 en el Salón de Actos del Museo Ramón Cáceres. Amigos televidentes, queremos recordar que un 31 de enero murió esa gran educadora mocana, Aurora Tavares Beliar, cariñosamente la Seño. Ahí tienen, señor director, si es tan amable, la tarja que fue develizada hace poco tiempo en la casa donde vivió y donde murió Aurora Tavares Beliar, en la emblemática calle 26 de Julio. Un servidor, junto con la señorita Virginia, le tocó asistir casi de inmediato cuando partió a la otra orilla la Seño. Todavía estaba en la cama con una sábana por encima el cadáver de Aurora Tavares Beliar cuando la señorita Virginia y yo nos apersonamos a su aposento, a su dormitorio, para asistirle, ya que el colegio de la señorita Virginia quedaba en el frente de la casa de Aurora Tavares Beliar, una maestra gigantesca, la mayor que hemos tenido en el magisterio dominicano,
en el siglo XX. Finalmente, este segmento quiero recordar de un modo especial, yo lo había tomado y había iniciado su presentación en el programa anterior, pero un 25 que cayó domingo aquella vez, domingo 25 de enero del año 1960, fue proclamada desde todos los púlpitos del país la carta pastoral de la Iglesia Católica que por primera vez enfrentó a Trujillo. Yo pienso, y lo puedo decir sin temor a equivocarme, que después del sermón de Montesinos en el siglo XVI, en 1511, no ha habido desde un púlpito en una iglesia o en las iglesias un sermón, en este caso una carta pastoral proclamada que haya creado tal conmoción, tal impacto en el alma del pueblo dominicano. Esa carta pastoral fue, yo podría decir, casi el principio del fin de la dictadura de Trujillo, porque ese metió en el pellejo de los dominicanos una capacidad de enfrentamiento y de resistencia a la dictadura de Trujillo. Y tuvo mucho que ver el nacimiento de esa carta con un hecho que ya posteriormente vamos a comentar, de un mocano que se llama Hipólito Medina Yaujer, que se le presentó el día antes de la fiesta de la Altagracia, el día 20 de enero de 1960, allá en la iglesita de Higüey, no existía todavía la basílica, a Monseñor Pepén, que había dicho la misa, lo llamó al final de la celebración y le dijo: padre, yo quiero que usted me dé asilo político aquí, me esconda en su iglesia porque me están buscando para matarme. Y Pepén le dijo: ¿y quién es usted? Yo soy Hipólito Medina Yaujer y a mí me ha enviado a usted el padre Yaujer de Moca. Monseñor Pepén, ¿verdad?, llamó al padre Yaujer delante del joven y el padre le dijo: sí, monseñor, es mi sobrino, yo lo he enviado allá a Hipólito, escóndalo hasta que baje la marea, porque muchos de los jóvenes mocanos están siendo apresados, torturados y ejecutados, que eran de las células clandestinas del movimiento 14 de junio, que tenía un nicho, diríamos, muy efervescente en Estancia Nueva Moca. Ahí estaba Marien García, Mariencito, ahí estaba Luis García, Cornelio García, Papilín, muchos que fueron apresados, torturados y algunos desaparecidos. De manera que lo que motivó después del Día de la Altagracia, Monseñor Pepén se lo llevó a esconder a Hipólito Medina Yaujer, hijo de Marcelino Medina, de aquí de Moca, hermano de Kiko Medina, del Pato Medina, que en paz descanse. Hipólito había sido seminarista, dejó el seminario, en ese momento ya no lo era seminarista, pero estaba en las células clandestinas del 14 de junio. Monseñor Pepén lo llevó a la nunciatura apostólica, donde Monseñor Lino Zanini, que era el nuncio de su santidad, el nuncio le dijo que lo iba a esconder y que lo iba a sacar fuera del país, como lo hizo después, que lo envió a Costa Rica, y allá en Costa Rica se afilió a los que luchaban en contra de Trujillo. Allá estaba Bosch en Costa Rica, estaba José Figueres, fue presidente de Costa Rica, y muchas figuras. Y posiblemente cuando mataron a Trujillo el martes 30 de mayo, al otro día, el 31 de mayo, al mediodía, él fue corriendo, Hipólito, allá en la universidad en Costa Rica, a donde estaba el comedor de los estudiantes, donde se encontraba Juan Bosch, Pepe Figueres y otras figuras, y le dijo: señores, han asesinado
han ajusticiado a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y realmente esa fue la primera algarabía, la primera celebración posiblemente en el exterior que se hizo después de la caída de la dictadura de Trujillo. De manera que el detonante de la carta pastoral fue un hecho, un acontecimiento de un joven mocano que se presentó donde Monseñor Pepén en Higüey para que le diera asilo político, lo escondiera porque lo andaban persiguiendo para matarlo, y eso motivó a que Pepén lo llevara a la nunciatura y el nuncio dijera: esto no puede continuar así, esto tiene que acabar, y le pidió que a Monseñor Pepén que se quedara en la capital redactando la carta pastoral. Monseñor hizo una primera redacción. Monseñor Pepén, cuando Lino la vio, dijo: creo que esto le falta mayor contundencia en materia de derechos humanos. Monseñor, búsquese una persona que sepa escribir bien, redactar bien, que nos ayude, que le ayude a usted a redactar y que después la firmen los 5 obispos. Y él le dijo: tengo ese pico de oro y además ese gran escritor que es un dominico, el padre Vicente Rubio, que fue el redactor final de la carta pastoral del domingo 25 de enero de 1960. Amigos televidentes, ha sido todo en esta entrega de su programa El Tesoro de la Mocanidad. Hasta la próxima semana. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Salve, oh Villa Heroica, la memoria de tus héroes no muere jamás. Moca, Villa Heroica, tierra de provisión, trabajo y amor.